¿Cómo está, doctor? Bienvenido. Gracias, doctora, por la invitación. No, gracias a usted por estar con nosotros. Cuéntenos un poquito, ¿qué es un ataque de pánico, doctor? Bueno, un ataque de pánico es un momento, es un episodio que aparece de manera repentina, en el cual la persona tiene y experimenta síntomas tanto físicos, muy desagradables, y psíquicos, es decir, mentales, ¿no?, que pueden aparecer de un momento y que normalmente no tienen una motivación relevante. Por ejemplo, una persona puede estar caminando por un centro comercial, viendo una galería, y en un momento a otro empieza a sentir que le duele el pecho, que le falta el aire, ¿no?, y empieza a pensar que algo malo le puede pasar. Es decir, tiene miedo a morir. Por eso es un ataque de pánico, genera mucho miedo, ¿no? Suele ser resuelto a los minutos, pero ese miedo intenso suele llevar a la persona a una emergencia o a pedir ayuda, porque es una sensación muy desagradable de perder el control. Qué terrible sensación. ¿Cuánto suele durar más o menos un episodio y cuáles son los síntomas más comunes de ese episodio? Sí, un episodio puede durar 10 minutos, pero el máximo que vemos los psiquiatras a veces, mientras que el paciente tiene la crisis y es asistido, puede ser incluso hasta media hora, ¿no?, en casos muy fuertes de ataques de pánico. Pero el promedio de tiempo en el que viene la crisis, el primer síntoma y el pensamiento, es unos 10 minutos, hasta que el paciente recibe una ayuda mínima y la crisis empieza a pasar. Los síntomas más típicos es la falta de aire. La persona siente que le falta el aire, que no puede respirar, que le duele el pecho, que se le adormece el brazo, que tiene hormigueos, que tiene náuseas, ¿no? Es decir, empieza a tener unos... Es muy variable, pero realmente lo que más siente la persona es un dolor precordial, falta de aire, sensación, sobre todo la persona dice, sentí que me iba a infartar, ¿no? Te dice, sentí que algo malo me iba a pasar. Y sobre todo viene esa sensación que en psiquiatría llamamos sensación de muerte inminente, ¿no? La persona siente realmente que va a morir. Por eso es que normalmente las personas acuden a una emergencia. Claro, ocurre una emergencia, no emergencia psiquiátrica, no, emergencia médica, porque piensa que se está infartando, que es algo del corazón, que es algo del sistema nervioso central, y se asustan muchísimo. ¿Cómo diferencia un ataque de pánico de una ansiedad común? Sí, el ataque de pánico es el episodio abrupto, ¿no? El episodio abrupto que suele estar sin motivación. La persona tiene un día de trabajo normal, una actividad diaria normal, y de un momento a otro aparece un ataque. Por eso es un ataque, ¿no? Es decir, doctor, yo tenía un día normal, tengo problemas como todo el mundo, en mi casa, en el trabajo, y me empezó a doler el pecho, me faltaba el aire, y en la emergencia al final me dijeron que era un ataque de ansiedad. Entonces es una crisis, ¿no? Y la ansiedad común, tal vez no un trastorno de ansiedad, es la que tenemos todos en nuestro día a día. Por ejemplo, yo al venir a esta entrevista experimenté síntomas de ansiedad, ¿no? Es decir, me tuve que apurar, pensé ojalá que me vaya bien la entrevista, me preparé un poquito más, ¿no? Revisé unos datos de estadística por si me preguntaban, es decir, me generó una anticipación a lo que estamos hoy conversando. Y también experimenté síntomas, porque un poquito que empecé a sudar mis manos, antes de entrar un poquito que me puse un poco nervioso. Esa es la ansiedad común, que uno la tenemos un poco más arriba y un poco más abajo dependiendo de nuestra personalidad. ¿Qué hubiera pasado si yo, en vez de en el ascensor, me empezaba a doler el pecho? Claro. Es decir, y me sofocaba. Y decía, no, entonces me detengo, pido disculpas, me voy a la emergencia. Alteré mi funcionamiento. Ese es lo que diferencia una ansiedad común de una ansiedad patológica, que es una crisis de pánico, una crisis de ansiedad. Es decir, alteré mi rutina. Entonces todos van a pensar que yo soy un mal psiquiatra, que no sé mi tema y que no he querido entrar. Y no es así. Claro. Es que me dio un ataque de ansiedad. Es decir, alteró mi funcionamiento. Desde el momento que mi ansiedad altera mi funcionamiento en mi hogar, en mi trabajo, en mi relación, en mi vida cotidiana, lo tengo que atender. Ok. Interesante eso, ¿no? Como si te afecta ya en tu vida diaria, ok, ahí es donde ya ya deja de ser normal. ¿Y cómo abordan estos síntomas ustedes, los psiquiatras? Buen punto. Si hablamos del ataque de pánico en sí, y es un solo episodio, es decir, un paciente que llega a una emergencia y ha tenido un solo episodio en su vida, es primera vez que le pasa, el manejo es bastante conservador. Normalmente siempre los pacientes llegan por emergencia y si hay una evaluación completa de cardiología, de neumología, del médico internista, por descartar, siempre el paciente tiene ese miedo de tener otra cosa más que un ataque de pánico, y una vez que es descartado, el psiquiatra lo evalúa, y lo que solemos hacer los psiquiatras es dar un ansiolítico, ¿no? Lo que conocemos comúnmente como los calmantes, como el diazepam, el alprazolam, el clonazepam. Eso en la psiquiatría es como decir el Panadol de la psiquiatría, ¿no? Es decir, te alivia el dolor, pero no te cura nada. Es decir, te calma la ansiedad unas horas,
pero no te va a curar absolutamente nada a futuro. Entonces manejamos la crisis con un ansiolítico que dura unas 4 o 5 horas, el paciente se calma, va a su casa. Mira, si está tranquilo y no tiene miedo a tener otra crisis, finalmente no hay que hacer mucho. Simplemente un control por psiquiatría, lo más probable es que ese paciente no sea medicado futuro. Pero si el paciente después de la emergencia queda con un miedo a tener otra crisis y tiene otra crisis más, entonces el paciente necesita un tratamiento ya de manera regular. Y los tratamientos suelen ser sobre todo con antidepresivos, porque eso es lo que va a regular justamente todo lo que puede estar alterado a nivel cerebral. ¿Qué hábitos me pueden ayudar a disminuir la frecuencia de los ataques de pánico? Sí, realmente justo eso se estudió mucho, por ejemplo, en la pandemia, ¿no? Porque después de la pandemia vinieron más trastornos de ansiedad, ¿no? La gente empezó a tener mucho más de lo que tenía en la vida normal y más depresión. Se vio que el encierro, por ejemplo, aumenta los trastornos de ansiedad y trastornos depresivos porque hay una disminución de la serotonina, ¿no? Que es lo que nos genera esto de la felicidad y de la calma. La poca actividad física, baja serotonina. Entonces, las personas tenemos que hacer actividad física, tenemos que tener interacción social, tenemos que tener una buena alimentación, tenemos que tener un buen sueño. Si esto está alterado, tenemos mucho más chances de ser algún trastorno de ansiedad o un trastorno depresivo. El estrés, ¿no? El estrés, justamente, un ser humano está acostumbrado a tener estrés diariamente. El tema es que tiene que haber un día o un momento en el día en el cual no tiene estrés. Si eso no existe en la vida laboral, en la vida sentimental, en la vida cotidiana, la persona llega al colapso. Puede llegar a tener neurotoxicidad por cortisol, por aumento de estrés, y tenemos problemas de salud mental como la ansiedad. Entonces, evitar justamente estas cosas hacen que uno tenga menos chance de tener trastornos de ansiedad o trastornos depresivos, ¿no? ¿Cómo debería actuar la familia, los amigos, si tenemos en el entorno un paciente que tiene ataques de pánico? Bueno, eso es fundamental. Eso es con lo que los psiquiatras lidiamos día a día, el prejuicio, el estigma del paciente que va a un psiquiatra, ¿no? Estos espacios son fundamentales porque la gente escucha, mira y dice, bueno, listo, yo me identifico con este programa o con esto que están hablando, yo mejor me voy a ver. De hecho, justo hoy tuve un caso, una paciente que estuvo 1 año sin ir al psiquiatra padeciendo ataques de pánico por el miedo a ser señalado como paciente psiquiátrico, ¿no? Entonces, hablar de salud mental en el entorno creo que ayuda a normalizar que esto es una enfermedad muy común, ¿no? De hecho, los trastornos de ansiedad es lo que los psiquiatras vemos en el día a día. La familia, al escuchar que un paciente, que un hijo, un hermano, un padre tiene un cuadro de ansiedad, tiene que entender que esto no es un problema de fortaleza ni de debilidad, no tiene que ver con la voluntad, ¿no? Es un tema netamente neuroquímico, ¿no? Es decir, es una enfermedad de la medicina, es una enfermedad de la psiquiatría que también aborda la psicología, pero que tiene tratamiento. Claro que sí. Doctor, como último mensaje, ¿qué le diría a nuestros televidentes, a aquel paciente que por ahí está padeciendo de trastornos de pánico, ataques de pánico, ansiedad y no quiere acudir al psiquiatra? Por favor, acá a la cámara 1 para que les llegue al corazón y lo explique bien. Bueno, principalmente saber que la ansiedad es una enfermedad curable, ¿no? Es una enfermedad curable. Al día de hoy los tratamientos son bastante efectivos y los tratamientos no son largos como mucha gente piensa, es decir, la gente tiene el prejuicio de que el paciente que tiene un trastorno de ansiedad tiene que ser medicado de por vida, que es totalmente falso, que los medicamentos en psiquiatría generan sedación o que una persona tiene que estar como un zombie que va a ser adicto, dependiente. Falso, son parte de los prejuicios o de las fotos que teníamos antes de los psiquiatras, de los tratamientos, ¿no? Los tratamientos son muy efectivos y creo que en 4 o 5 meses con un tratamiento adecuado, de manera regular, un paciente con un ataque de pánico, por ejemplo, puede tratarse. O sea, yo les invito a que no tengan miedo, que se traten, porque mucha gente de su entorno cercano padece un trastorno de ansiedad, solo que no lo comenta. Muy bien. Doctor, ¿dónde lo podemos encontrar? Bueno, yo estoy en la Clínica San Felipe. En la Clínica San Felipe. Ya saben, igual ahí les dejamos los teléfonos para que ubiquen al doctor Eduardo Cortina. Muchísimas gracias por venir el día de hoy, doctor. Y a ustedes, muchísimas gracias por estar ahí, por estar al lado nuestro toda esta semana y darnos la energía y fuerza para seguir adelante con más programas de PB2 Salud Consultorio Abierto. Que tengan un lindo fin de semana. Adiós.